Hola, Dios les bendiga. Soy el hermano Julio Matamoros, la obra de Dios, Ministerio Profético, Palabra Ungida. Dios me los bendiga grandemente. Bienvenidos a nuestro canal Dios en 20 minutos y gracias por su sintonía. Si no está suscrito a nuestro canal, por favor suscríbase a nuestro canal. Dios en 20 minutos. También tenemos otro canal en el YouTube, el cual es Pastor Julio Matamoros, Revelaciones Futuras. Ahí va a encontrar predicaciones más largas, enseñanzas más largas. Aquí vamos a tratar lo más que pueda mantener 20 minutos a 30 minutos. Quisiéramos mantenerlo en 20 minutos para que concuerde con el nombre del canal, pues esa es la intención. Transmitir un mensaje de 20 minutos. Hoy vamos a seguir con el tema Noé maldijo a Canaán y no a Cam, parte 2, ¿verdad? Y por favor suscríbase a nuestro canal y comparta estos videos si cree que son palabra de Dios. Amén. Así que vamos a ir al texto para no perder más tiempo. En Génesis 9, abrimos las escrituras en Génesis 9 y vamos a leer del versículo 20 al 29. Dice la escritura de nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. ¿Ok? Entonces, es bien importante que entendamos esta lectura. En la primera parte estuvimos viendo las posibilidades de por qué Noé maldijo a Canaán y no a Cam. Las versiones que encontramos, que lo que se dice, ¿verdad?, está dentro de lo que es lo que dice la Escritura. Ver la desnudez de su padre, lo encontramos en la ley, ¿verdad?, que dice: no mirarás la desnudez de tu padre, que desnudez trae dos, viene introducida en dos ideas, digámosle así, o dos términos, ¿verdad? Una es lo literal de ver la desnudez, y otro es descubrir la desnudez, es también tener relaciones sexuales con la persona, ¿ok? Según la ley, ¿verdad? Entonces, pero nosotros vemos que en este caso Noé no estaba bajo la ley, Cam no estaba bajo la ley, Sem no estaba bajo esa ley, Jafet no estaba bajo esa ley. La ley que Dios le dio a Noé y a sus hijos es muy corta, muy diferente a la que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero en la ley del pueblo de Israel encontramos esta ley de lo que habla de no descubrir la desnudez de sus parientes, de su padre, su mamá, de su tío y así sucesivamente. Pero también encontramos que tiene que ver con tener relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, por eso se sacan conclusiones de que Cam pudo haber tenido, que es la segunda versión que se da, tenido relaciones sodomitas con su padre, ¿verdad? Puede ser que Cam haya introducido su órgano genital masculino en la parte trasera de su padre Noé, la cual no es descabellada totalmente la idea, pero es cuestionable por muchas razones, ¿verdad? Entonces, lo primero es que Cam tenía su esposa. ¿Cuál era la necesidad de tener sexo con su propio padre?
Luego ellos venían de un acto terrífico, ¿verdad? Terrible, de lo que es el diluvio. Habían sobrevivido a los juicios de Dios en el diluvio, y por ende ellos eran los únicos sobrevivientes humanos que quedaban en la tierra. Por tanto, no es muy aceptable que haya sido un acto sodomita, ¿verdad? Se dice que es el primer acto sodomita que sucedió en la tierra. Estos son los puntos de vista que hay. El otro punto de vista que hay es que Cam pudo haber sido minado por el enemigo, ¿verdad? Nosotros conocemos que Satanás ya estaba operando, entonces desde el jardín del Edén, entonces puede haber sido minado para ser avaro y codició querer ser el señor de la tierra y gobernar la humanidad, y por ende impidió a su padre, ¿verdad?, que tuviera más hijos, para que no fuera mucho lo que él tuviera que hacer, en el concepto de que él pudo haber pensado. Todas estas son suposiciones, no son revelaciones, así que no se pueden aplicar como doctrina, de que él había planeado en su mente, en su corazón, lo cual no tenemos revelación en las escrituras que tenemos nosotros, pero hay versiones en otros libros no canónicos de que ¿cómo se llama? Cam quería reinar en la tierra y ya no quería más, y en sus planes estaba deshacerse de Sem y de Jafet, ¿verdad? Esa es la otra versión que hay. Se toma esta versión por el hecho de que Noé maldijo al cuarto hijo de Cam y no maldijo a Cam. Nosotros les explicamos por qué Noé no pudo maldecir a Cam, porque no puedes poner una maldición sobre la bendición de Dios, ¿verdad? Entonces Noé sabía perfectamente bien que Dios les había bendecido a él y a su esposa y a sus hijos y sus mujeres, ¿verdad? Y por ende es casi imposible que Noé pudiera dar esa maldición sin meditarlo o algo. La otra razón es que maldijo a su cuarto hijo. Noé solo tuvo 3 hijos y ya no pudo tener el cuarto hijo. Raro, porque Dios les dijo que se fructificaran y él no se fructificó, ¿verdad? Entonces tenemos esa noción de que por esa razón Noé maldijo al cuarto hijo de Cam y no lo maldijo a él, ¿verdad? Porque como Cam le impidió a través de lo que nosotros conocemos como una operación, ¿verdad?, caparlo, de no poder volver a engendrar hijos, ¿verdad? No es descabellada, pero es cuestionable por la razón de que el periodo que tomó para que Cam hiciera eso es bastante largo, ¿verdad? Noé salió del arca, terminó el diluvio, hermanos. Cam tuvo hijos, ¿verdad? Y no tuvo uno. Canaán no era su primer hijo, era su cuarto hijo. Entonces había pasado un periodo bastante largo en el que Noé pudo haber también engendrado hijos con su esposa, lo cual no sucedió. No había acontecido lo que narra la escritura de lo que hizo Cam con su padre, ¿verdad? Entonces es cuestionable por esa razón. Luego dice que plantó una viña. Todo eso toma un tiempo. Para que crezca un viñero toma bastante tiempo. Además de los 4 hijos, para engendrar 4 hijos toma por lo mínimo 4 años para engendrar 4 hijos, y los va a tener uno tras de otro. Y el viñero toma bastante tiempo, y luego después el envejecimiento del vino, porque hay que fermentar el vino para que se embriague la persona, porque si usted planta viñero y ahí nomás hace vino de las uvas y se lo toma, no se va a embriagar. Lo que le puede pegar es un dolor de estómago por tomar tanto, ¿verdad? Entonces la fermentación requiere de tiempo también. Entonces deja una cuestión en duda, ¿verdad?, de que si eso verdaderamente fue. Lo que la escritura nos muestra es bastante sostenible, por el hecho de que en el jardín del Edén Dios vistió, ¿verdad?, con túnicas a Adán y Eva, ¿verdad? Entonces nos muestra que la desnudez
ver la desnudez de alguien es ver la vergüenza de la caída del hombre, ¿verdad? Entonces al hombre le es vergonzoso enseñar su desnudez física, ¿verdad? Simbólicamente pues es desnudez espiritual, pero aquí relata un relato físico. Entonces es más probable de que Noé haya maldecido a Canaán, su cuarto hijo, por el hecho de que este muchacho, este señor o su hijo menor vio la desnudez de su padre, es como tal, y lo dice la Escritura, que era algo vergonzoso para un hijo verle la desnudez a su padre, ¿verdad? Tenían algún tipo de moralidad. Dice la Escritura que no era un hombre justo delante de Dios, y desde el hecho de poder ver que Dios vistió con túnicas a Adán y Eva, para que no anduvieran con sus hojitas y sus piquines como andan ahora, ¿verdad? Creemos firmemente que la postura que nos enseña la Escritura es la más creíble, de que por ende Noé fue puesto en vergüenza por su propio hijo, ¿verdad? Al ser su hijo menor, ¿verdad? Entonces Noé tomó juicio y maldijo al hijo menor de Cam, por ser Cam el hijo menor de él. Voy a hacer un paréntesis aquí. Es triste, ¿verdad? Pero hay gente que está predicando y enseñando que Cam era el hijo de en medio, era el que seguía al mayor, contradiciendo la Escritura. La Escritura dice que Cam era el hijo menor de Noé, y ahí debemos de sostener la Escritura. Pero como está escrito, ¿verdad? Ya en las cartas de Pedro, que antes hubieron falsos profetas, hoy van a haber falsos maestros. También estas personas se atreven a contradecir la Escritura y a decir que Cam era el hijo mediano, ¿verdad? Entonces, bien importante. Entonces, en la posición mía, yo me quedo con el relato de la Escritura y doy como respaldo, ¿verdad?, lo que Dios hizo en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. La evidencia de que pecaron fue su desnudez, porque Dios le preguntó dónde estaba. Él le dijo, pues tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces, ahí tenemos una evidencia por la cual Noé tuvo que haberse sentido molesto en el hecho de que el hijo lo dejó en vergüenza al encontrarlo desnudo. No lo cubrió, sino que lo expuso, ¿verdad? Entonces no mostró temor, no mostró respeto, no mostró amor hacia su padre, sino que lo tomó como un objeto de entretenimiento, de risa, y lo dejó en la misma vergüenza, exponiendo la vergüenza con sus otros hijos. Y no solo con sus otros hijos, pudo haberlo puesto en vergüenza con las esposas de ellos también, ¿verdad? Porque con la mamá, no, pues la mujer de Noé es la mujer de Noé, y ella lo conoce su desnudez como Noé conocía la de su mujer. Entonces es bien importante entender esto, ¿verdad? De que Noé, su hijo menor fue el que le causó eso. Entonces, para hacer justicia, tenía que ir al hijo menor de Cam para así poder hacer justicia, ¿verdad? Entonces, bien importante entender esto y tener mucho cuidado de que no nos vayamos a suposiciones, a otros tipos de libros que no nos dan una veracidad de que son libros inspirados por el Espíritu Santo y que no nos permiten de verdad formar una doctrina, aunque muchos se atreven a hacer estas cosas, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender que lo que sale escrito en la Escritura tiene mucho sentido para que Noé haya dado esa maldición en contra del cuarto hijo, el hijo menor de Cam, que era Canaán, ¿verdad? Pues Cam era el hijo menor de Noé, y no era justo que Noé fuera a maldecir, ¿verdad?, a él. No había forma de que Noé tomara un juicio directo contra Cam. También recordemos que Dios había bendecido a Cam. Por lo tanto, Noé mostró respeto, mostró reverencia, mostró temor y sumisión a Dios al no maldecir a Cam, puesto que Dios ya lo había bendecido al salir del arca. Entonces Noé no se atrevió a proferir maldición contra algo que Dios ya había bendecido. Y esa es una de las importantes y básicas razones por la cual no abrió Noé su boca
contra su hijo menor a causa de que Dios ya lo había bendecido. Y por ende, como era su hijo menor, ¿verdad? No era, en cierto aspecto no hubiera sido justo en la forma como se manejaba la cultura de los tiempos antiguos que creemos, aunque ahí podemos ver que solo eran ellos, pero ya venían de una cultura antes del diluvio, ¿verdad? Entonces, el hijo menor era el que tenía que recibir la consecuencia del juicio que hizo Noé, y por ende Cus no podía hacer, y se me olvidan los otros dos nombres, Misraim y Fut, ¿verdad? No era el menor. Entonces el menor recibió el castigo, la consecuencia de los hechos de su padre, porque él era el hijo menor de Noé, y por ende el hijo menor de Noé había sido bendecido por Dios, y no podía en ningún momento Noé lanzar esa maldición sobre su hijo bendecido por Jehová. Entonces, esto es la consecuencia de lo que un acto desmedido, sin razonamiento, de Cam lo llevó a que su padre y tuviera que hacer este juicio, porque Cam, hermanos, pudo haber cubierto a su padre, ¿verdad? El otro pecado que cometió Cam es haber llevado un chisme, ¿verdad? Él fue a chismear, ¿verdad? Le contó a sus hermanos ¿verdad? A sus hermanos mayores, que había hallado a su padre desnudo y que lo había dejado desnudo. Por eso la Escritura nos da el relato de que Cam, Sem y Jafet fueron de espaldas, no quisieron ver la desnudez de su padre, no se atrevieron, porque alguna enseñanza ya tenían con respecto a eso. Y por supuesto tenemos el relato del jardín del Edén, que el ver la desnudez es ver la evidencia de ser pecador, ¿verdad? El pecado es un acto de vergüenza. Entonces, por esa razón, Cam tenía que recibir, pero no lo recibió, y la conclusión que podemos encontrar en esto es que, como era el hijo menor, ¿verdad? El juicio justo tendría que ser contra el hijo menor de Cam, por causa de que, vuelvo a repetir, Cam no podía ser maldecido porque había ya sido bendecido por Dios, y no íbamos a pensar que Noé, siendo un hombre justo, ¿verdad? Pregonero de justicia, iba a hacer algo injusto, ¿verdad? De maldecir a Cam cuando Dios ya lo había bendecido. Entonces, esta es la solución que tomamos de las Escrituras para que entendamos las otras dos versiones de que Cam tuvo un acto sodomita contra su padre. No tiene ningún tipo de sentido respaldado por la Escritura. La otra versión de que Cam capó a su padre porque no quería que tuviera un cuarto hijo, para que no se le dificultara tanto y no tener que asesinar a tanto. Hace sentido, pero es insostenible por el tiempo que pasó en que Cam tuvo sus 4 hijos, y por el tiempo que pasó en que Noé plantó esa viña y también fermentó el vino para poder después embriagarse. Pasó demasiado tiempo para que Noé no pudiera tener hijos. Amén. Entonces la Escritura nos muestra que Noé no engendró más hijos desde que salió el diluvio hasta que se murió, y el día que maldijo a Canaán no había tenido hijos, y ya había pasado muchísimo tiempo. Así que Dios me los bendiga grandemente. Gracias a todos. Por favor, comparta estos mensajes en el nombre del Señor, y los invitamos a que se suscriban a nuestros canales, Pastor Julio Matamoros, Revelaciones Futuras y Dios en 20 minutos. Que Dios me los bendiga y gracias. Hasta luego. Chao.